cual yo canto en su día, a quien me aconsejó en los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor Él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, que tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo. Tanto amo yo. Que tanto amo yo. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy dale gracias a Dios en este día. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y dale gracias a Dios, que nada te distraiga. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias difíciles, porque a pesar de lo que está pasando, tú nos cuidas, Señor. Tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros. Sobreabunda
Gracias, Señor. Eres nuestro todo, Dios. Eres nuestro. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mí caminar, y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia la que me salvó. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí. Todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdidos estábamos, pero Dios nos dio gracia y nos dio perdón y ahora somos libres. Perdido estaba, tú me encontraste. De mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo, me adoptaste. Un nuevo nombre me diste al entregar. Tu amor es todo lo que respiro. Tú me sanaste cuando estaba herido. En un futuro ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. A tu gloriosa luz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque dice tu palabra que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Solo en ti tenemos confianza. Solo en ti tenemos nuestro refugio. Eres nuestro todo.
suficiente me será. Y en medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Oh, mi Salvador, por siempre no temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Oh, mi Salvador, por siempre no temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo
alabanza y toda adoración. Solo en ti tengo mi confianza, Señor. Eres el amor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, y solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino, Señor, Señor Jesús, tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti, hermoso Dios. Tú eres digno, tú eres santo. No hay nadie como tú. Bien, buenos días, iglesia. Es un gusto volver a estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a hablar sobre un tema algo complicado, pero siempre Dios es bueno y vamos a ver qué tiene para hoy, para nosotros esta mañana. Nuestra plática de hoy se basa en el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 3, que dice: si de todo vuestro corazón quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar dioses ajenos y a las imágenes de Baal y Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios, así Él los librará del poder de los filisteos. ¿Les parece si oramos? Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de volvernos a reunir y gracias porque sabemos que hoy tienes algo especial para nuestro corazón. Ponemos todo a nuestra disposición para que tú hables y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a afianzar esta enseñanza y a poder ser obedientes a tu palabra a partir de que la escuchemos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces la plática de hoy se llama No te acostumbres.
y vamos a basarla en la cita que leímos hace un momento, pero quiero que nos ubiquemos en la situación del pueblo de Israel de la que estamos hablando. Y entonces usted puede leer desde los capítulos 5, 6 y 7 de Primera de Samuel, pero yo voy a resumirle, voy a tratar de hacerlo rápido, los capítulos 5 y capítulo 6. Y entonces vemos al pueblo de Israel desde el capítulo 5, lo vemos bajo el yugo de los filisteos. Sabemos que ellos vivieron un largo tiempo sometidos por este pueblo, por los filisteos. Entonces, en el capítulo 5 vemos cómo el pueblo estaba subyugado por los filisteos y en esta ocasión el pueblo es atacado por los filisteos. Muy pocas veces los atacaron bélicamente, pero en esta ocasión fue una de esas veces. Los ataca el ejército filisteo y entonces durante la batalla los iban derrotando. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo de Dios, cuando se ve derrotado, comienzan a decirse entre ellos, es que ¿saben qué? Necesitamos el arca del pacto, porque acuérdense que cuando Dios está con nosotros, entonces Él nos da la victoria. Esto quiere decir que ellos tenían el arca del pacto en un lugar en donde tal vez no muchas veces recordaban que la presencia de Dios estaba ahí, y en este momento, cuando ellos sintieron que estaban siendo derrotados, como tal vez tú y yo, en algunos momentos que nos sentimos derrotados, volteamos a ver a Dios. Entonces, en este momento el pueblo de Israel empiezan entre ellos a platicar y a decir, necesitamos el arca, necesitamos que la presencia de Dios esté aquí para que nos ayude a vencer al ejército filisteo. Entonces ellos mandan por el arca, la traen al campo de batalla. Los israelitas empiezan a gritar eufóricos porque dijeron, ya está Dios aquí con nosotros, vamos a ganarle a los filisteos. Y entonces dice la escritura que los filisteos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque todos los pueblos de alrededor de los israelitas sabían el Dios en el que ellos creían. Ellos conocían el poder de Dios, del Dios de los israelitas. Entonces los filisteos comenzaron a tener miedo. Pero entre ellos mismos comenzaron a haber voces que decían, no podemos echarnos para atrás, porque después este pueblo ya no nos va a servir, así que ánimo. Y se decían entre ellos, pelea como hombre. Y empezaron a animarse entre ellos de tal manera que aunque el arca del pacto estuviera ahí, los filisteos derrotaron a los israelitas. Y dice la escritura que en esa batalla perdieron 30,000 hombres y los demás salieron huyendo. En esta huida, ¿qué pasa? Se les olvidó el arca. ¿Qué nos dice esto? Solamente lo buscaron cuando creyeron que les era necesario. Cuando se vieron derrotados, corrieron y que dijeron, pues Dios, tú eres muy poderoso, ahí te ves. Ni siquiera se acordaron y se fueron huyendo. Y entonces, ¿qué sucede? Resulta que los filisteos ganan la batalla y no solamente ganan la batalla, se llevan el arca. Y entonces el arca ya no está en manos de los israelitas. Se la llevaron. Esto tiene mucho que ver con la muerte del sacerdote Elí. Resulta que cuando los filisteos les ganan y se llevan el arca, entonces en esa batalla mueren los hijos del sacerdote Elí. Cuando van y le avisan a Elí que mataron a sus hijos, es cuando él tiene ahí un percance, muere, y resulta que también en ese momento la esposa de uno de los hijos de Elí dio a luz. Y cuando ella se enteró de que los filisteos habían ganado esa batalla, que habían muerto tantos hombres, que había muerto su esposo, entonces nace su hijo y ella muere. Pero antes de morir ella reconoce y dice algo muy importante: la presencia de Dios nos ha abandonado. Y a su hijo le llama Icabod, que significa hijo sin gloria, sin gracia, porque reconoció que Dios los había abandonado. El pueblo yo creo que ni se acordó. Resulta que los filisteos se llevan el arca a su lugar, a sus ciudades, a una ciudad en especial que se llama Asdod. Y mira, cosas interesantes tenemos que aprender de esto. Primero,
Es muy fácil acostumbrarnos a la presencia de Dios. Cuando nos acostumbramos a la presencia de Dios, seguimos con nuestra vida, pero sin darnos cuenta, dejamos de incluir a Dios en las cosas que hacemos a diario, en nuestros asuntos, y lo buscamos como los israelitas en aquel entonces, solamente cuando nos sentimos en problemas. Cuando sentimos no lo duro sino lo tupido, nos acordamos y buscamos su presencia. Eso es algo muy importante que debemos pensar. Cuando los filisteos se llevan el arca, y esto es algo que también debiéramos reflexionar, las personas que no tienen una relación con Dios como tú y yo la tenemos, en muchas ocasiones son más reverentes a Dios que tú y yo. En este caso los filisteos se llevaron el arca, pero no la pusieron en cualquier lugar. Ellos la llevaron en la ciudad de Asdod, la llevaron a su templo. Es decir, la llevaron al lugar donde consideraban debería estar la presencia de un Dios. Y resulta que mientras el arca estuvo ahí, el relato bíblico nos dice que al día siguiente se presentaron al templo y la habían puesto el arca junto a la estatua de uno de sus dioses que se llamaba Dagón, una estatua. Entonces al día siguiente van y resulta que encuentran la estatua caída, así de cara al piso, pero en dirección al arca, cosa que llamó su atención. La levantan, la ponen en su lugar, al día siguiente regresan y nuevamente la estatua está en el piso, pero en esta ocasión con sus manos y su cabeza afuera, como si alguien le dijera, sácate de aquí, en las puertas del templo. Pero no solamente eso fue lo que sucedió, sino que en esa ciudad todos los habitantes comenzaron a presentar tumores que les ocasionaban mucho dolor. Y no solamente tumores, sino que una plaga de ratas llegó también a la ciudad. Y entonces ellos se asustaron porque reconocían que esa situación que estaban viviendo era porque tenían la presencia de un Dios poderoso con ellos y que estaba enojado con ellos. Entonces decidieron llevarla a otra ciudad. La llevaron a otra ciudad que se llama Gad. Era una ciudad filistea también. Sucede lo mismo en Gad, todos se llenan de tumores y sus vecinos también. Las ratas llegan también al pueblo y entonces tampoco los de Gad quieren el arca y entonces deciden mandarla a otra ciudad que se llama Ecrón. Pero los de Ecrón ya habían visto lo que había sucedido en las otras ciudades y entonces dicen, no, nosotros no queremos eso aquí. Y hacen que lleguen los sabios de los filisteos y les dicen, nosotros no queremos eso aquí porque ya vimos lo que sucede en las demás ciudades. Y a pesar de que ellos reconocieron eso, también llegó la plaga de tumores y de ratas con ellos. En esa reunión deciden que no era conveniente tener el arca con ellos. Y entonces arman toda una logística para regresar el arca. Dice la escritura, estamos en el capítulo 5 todavía, que los tumores les causaban tal dolor que los gritos de los filisteos llegaban hasta el cielo. La presencia de Dios es fuego consumidor. No puede tomarse a la ligera. El arca permaneció 7 meses en el territorio filisteo y con eso fue suficiente para que ellos conocieran el poder del Dios que estaba en el arca. Decidieron regresarla. Lea el capítulo 5 para que vea cómo la regresaron. Y entonces, capítulo 6. El pueblo de Israel ve que llega el arca y entonces se pusieron muy contentos de ver que el arca llegaba. Hicieron fiesta, llegó en una carreta, entonces ellos hicieron un altar, quemaron en el fuego la carreta. De lo contentos que estaban, sacrificaron las vacas que llevaban la carreta en honor a Dios, porque estaban muy contentos de que el arca llegó. Pero nuevamente, a pesar de estar contentos porque el arca volvía a sus manos, menospreciaron la presencia de Dios. ¿Usted recuerda en la historia bíblica cuando Moisés le da las instrucciones a Dios de cómo debía ser tratada el arca? Nadie podía tocarla, ni los sacerdotes. Tenía unos aros
de oro, dentro de los cuales se corrían unas varas, también forradas de oro, y con esas varas se transportaba. Caminando, los sacerdotes la transportaban. Entonces nadie podía tocarla. Sin embargo, dentro de la euforia, dentro de todo el gozo que tenían porque el arca regresó, pasaron por alto lo que Dios les había dicho. Y entonces curiosearon algunos, dice el relato, que abrieron el arca y se asomaron. Y entonces la escritura nos dice, y aquí les dejo de tarea un dato interesante, en el capítulo 6, verso 19, dice que Dios se enojó porque ellos desobedecieron y abrieron el arca. Tomaron en poco lo que Dios les había dicho, curiosearon y abrieron el arca. Y entonces les dejo esta tarea porque en la Reina Valera dice que hubo gran mortandad y registra que 50,070 hombres murieron a causa de esa desobediencia. Las demás versiones dicen que fueron 70 hombres, pero la verdad es que creo la Reina Valera porque dice que el pueblo estuvo con gran temor, gran dolor y gran llanto por la pérdida de tantos hombres, por la gran mortandad que sucedió en ese día. Entonces no creo que 70 personas hayan sido para ellos una gran mortandad, pero se lo dejo de tarea, chéquelo en diferentes versiones, pero la Reina Valera dice que fueron 50,070 hombres los que murieron. Y algo que exclamaron los israelitas de esa ciudad fue: ¿quién puede vivir ante un Dios tan santo? Y entonces ellos tampoco, así como los filisteos, quisieron tener el arca en su poder. Y entonces ellos también vieron la manera de que el arca saliera de ahí. Y lo interesante aquí es que tú y yo también debemos considerar algo. A Dios debemos tomarlo en serio. Los límites, las recomendaciones, los mandamientos que Él ha estipulado para ti y para mí en su palabra son para obedecerse. Debemos tomarlo en serio. Ellos reconocían que su Dios era poderoso, pero menospreciaron sus indicaciones. La presencia de Dios es cosa seria y así debemos tomarlo tú y yo también. Pidieron que el arca se fuera, pidieron que se la llevaran a otra parte, ni siquiera se atrevieron ellos a llevarla a otro lugar. Ellos quisieron hablar con los de otra ciudad que se llama Kiriam Jearim, y les pidieron que fueran por el arca. Entonces ya con esta experiencia, los de esa ciudad fueron por el arca, decidieron ponerla en una casa que se encontraba en una colina, que es la casa de Abinadab, y consagraron al sacerdote Eleazar para que tuviera cuidado del arca. Aquí ya estamos en el capítulo 7. La escritura dice que 20 años permaneció el arca en ese lugar. 20 años. Y ellos seguían siendo siervos de los filisteos. Y la esclavitud les cansó. A pesar de que durante esos 20 años los filisteos ya no los molestaron bélicamente, no sé si ustedes recuerdan que hace varios meses estuvimos hablando sobre Sansón y decíamos que el pueblo de Israel fue esclavo de los filisteos y ellos ni siquiera se daban cuenta que eran esclavos, porque eran compas, porque se trataban bien, porque comerciaban, porque se mezclaron unos con otros, se casaron los de los filisteos con los israelitas. Entonces, en aquel entonces aprendimos que esas dos cosas fueron las que hicieron esclavos a los israelitas sin darse cuenta. El sincretismo, el haber adaptado a los israelitas muchas costumbres de los filisteos, y también el comercio. Entonces, los israelitas seguían en la misma condición. No los habían molestado bélicamente, pero seguían siendo esclavos y eso les cansaba. Y entonces dice la escritura que los israelitas comenzaron a clamar a Dios. Dice que lloraban y clamaban porque deseaban otra vez la presencia de Dios manifiesta entre ellos. Esta es la parte interesante del capítulo 7. Aquí interviene un personaje del que conocemos mucho, que fue Samuel, ese pequeño niño que creció en el templo con Elí. Elí ya había muerto, el pueblo empezó a llorar y a clamar a Dios,
y Samuel hace su aparición después de ver el clamor del pueblo. Los filisteos eran quienes dominaban al pueblo en ese entonces y el cansancio les llegó. Samuel llega, escucha su clamor y entonces nos vamos al versículo 3, que fue el que leímos al comienzo de esta plática, donde dice, lo leo nuevamente: si de todo vuestro corazón quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar dioses ajenos y a las imágenes de Baal y Astarte. Adoren solamente a nuestro único Dios verdadero y así Él los librará del poder de los filisteos. El pueblo clamaba por una libertad física. Sin embargo, si nosotros ponemos atención a este versículo, ellos vivían bajo una esclavitud espiritual. Y vamos a ver 5 cosas que Samuel les dijo que tenían que hacer. 5 cosas que tú y yo debemos considerar hoy, porque tal vez tengamos que hacer lo mismo que el pueblo de Israel en aquella ocasión. Primero les dice Samuel: ¿quieren de verdad de todo corazón volverse a Dios? Esto es muy importante. Samuel no les dice nada más, vuélvanse a Dios, sino que Samuel les aclara, ¿quieren de veras y de todo corazón hacerlo? ¿Qué sucede con esta expresión? Hay personas que claman a Dios, o tal vez tú y yo hemos clamado a Dios, pero no nos volvemos a Dios. Es como si nosotros, sin darnos cuenta, comenzamos a caminar alejándonos de Dios y de repente sentimos la necesidad de Él y comenzamos desde esta posición a decir, Dios, ayúdame, te necesito, pero no somos capaces de volvernos a Él. Entonces, por eso Samuel le dice al pueblo, ¿de veras quieres? Pues vuélvete a Dios. Porque hay muchas personas que lo buscan, pero que realmente quieren que Él se manifieste allá lejos donde ellos están. No quieren un compromiso con Él. Por eso Samuel se los recalca de esa manera. Esto implica que desde donde estemos tú y yo hoy, debemos regresar siempre a Dios. Entregarle nuestro corazón y poder verlo a los ojos, ponernos a cuentas con Él, porque eso significa volvernos a Él de todo nuestro corazón. Y eso es lo que Samuel le estaba diciendo al pueblo como punto número 1. Punto número 2. Desháganse de los dioses ajenos y dedíquense solamente al Dios verdadero. Esto quiere decir que no se trata de solamente ponerme a cuentas con Dios. Muchas personas lo hacen así. Vienen a Dios porque tienen una gran necesidad, hacen un acto de arrepentimiento, se acercan, sienten esa liberación de parte de Dios. Sin embargo, no hacen otra cosa más que eso. Y aquí Samuel les aclara, dejen de hacer lo que estaban haciendo y dedíquense a servir y obedecer al Dios verdadero. Cuando nosotros solamente vamos a Dios con la intención de buscar su ayuda y tal vez en ese momento hay algo que nos hace dejar nuestras cargas, confesarle nuestras faltas, entonces lo que sucede es que nos vamos de ese lugar, de ese momento, y nuestro corazón se queda vacío. Ya no hay más cargas que llevar. Pero eso significa que está la oportunidad ahí de comenzarlo a llenar otra vez de lo mismo. Por eso es importante cuando nosotros hacemos eso, cuando buscamos a Dios, cuando depositamos en Él nuestras cargas, cuando nos arrepentimos, cuando nuestro corazón queda ligero, llenarnos de Dios. Necesitamos hacer eso, dedicarnos a llenarnos de Dios, dedicarnos a servir a Dios, dedicarnos a adorar a Dios, que es el único Dios verdadero. Otra cosa que les dice en este punto es, dejen de adorar a Astarte y a Baal. Buscando sobre el culto a estas deidades, resulta que estas dos deidades, a pesar de que tienen otro tipo de
de adoración, la más importante y la más recurrente es que ellos exaltan los sentimientos y la sensualidad, los placeres carnales. Entonces, ya había habido un episodio antes, Levítico, en donde los israelitas se habían mezclado con los moabitas. Y si usted busca ese pasaje del pueblo de Israel, resulta que cuando ellos comenzaron a unirse con el pueblo, con uno de los pueblos que Dios les dijo, no te mezcles, entonces resulta que terminaron adorando a Baal. Entonces, lo mismo les viene a suceder aquí. Ellos ya estaban siendo compadres, cuñados, amigos, suegros de los filisteos. Entonces, no es raro que si el pueblo filisteo adoraba a esos dioses, ahora los israelitas también hubieran adoptado o adaptado ese culto a esos dioses. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos habla precisamente de esto, cuando vemos la lista de los deseos de la carne. Y los primeros en la lista son los siguientes: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con facilidad cayó en este tipo de adoración, no es de extrañarse que Pablo continúe llamando al pueblo de Dios a dejar esas prácticas. El día de hoy, porque sabemos que su palabra es vigente, seguramente Dios también quiere que nosotros pongamos nuestra vista, nuestro cuidado en este tipo de prácticas. Como estas deidades exaltan los sentimientos y las emociones y la carnalidad, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tú y yo comenzamos a defender fuera de los límites de Dios solo lo que sentimos, entonces estamos rindiendo culto a estos dioses. Cuando permitimos desorden en nuestra área espiritual, en nuestra área sexual, entonces nuestro Dios no es Jesús. Estamos adorando a Baal y Astarte, en especial a Astarte. Hay un ídolo entre estos dos que se lleva las de ganar con respecto a la sensualidad, que es ella, Astarte, y hasta la fecha me sorprendí de lo que encontré cuando busqué respecto a ellos. Todavía hoy en día hay quien le rinde culto y hace cosas tremendas en esos rituales. Es imposible valorar la presencia de Dios en nuestra vida si Astarte está metida en nuestro corazón. Una manera en la que tú y yo podemos darnos cuenta si algo así nos está sucediendo, pudieran ser algunas cosas que vamos a ver a continuación. La primera pregunta que te haría es: ¿las decisiones que estamos tomando se basan en lo que sentimos o en la voluntad de Dios? ¿Cómo está nuestra área sexual? No nos asustemos, porque este día solo estamos tratando de revisar nuestro corazón, porque es conveniente, porque Dios quiere que hagamos lo mismo que el pueblo hizo en su momento. Entonces, casados, ¿estás buscando personas del pasado por Facebook? ¿Saludas a tu ex a través de las redes sociales? ¿Tienes conversaciones a escondidas con alguien del sexo opuesto? Eso se llama adulterio. Mateo 5:28 nos dice: cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya pecó. Jóvenes, todo acercamiento sexual antes del matrimonio es pecado y tiene un nombre muy feo, que se llama fornicación. Pensamos que solo el acto sexual es pecado, pero ¿qué hay del voyerismo, de la pornografía, de las caricias pasadas de tono, del sexting, el simple sentarte sobre las piernas de tu novio? Toda caída en nuestra área sexual
llámese adulterio o fornicación, es debido a la falta de límites que tú y yo hemos hecho a un lado. Hemos desobedecido las indicaciones de Dios y entonces hemos dado rienda suelta a nuestros sentimientos. Y nos pasa lo mismo que le pasó a los filisteos. No nos damos cuenta porque es parte de la normalidad. Al principio decíamos, el pueblo busca a Dios, pero sigue en las mismas prácticas, aunque sepa que necesita de Dios. Entonces tú y yo podemos estar cayendo en el mismo error. En este caso, el área sexual, porque Samuel les dice aquí respecto a estos dioses, pero seguramente en predicaciones diferentes o en futuros domingos estaremos hablando de otro tipo de pecados. Pero ¿cómo estamos en esta área? ¿Nuestro Dios es Jesús? O sin darnos cuenta, hemos comenzado a caminar como los demás caminan y entonces estamos como el pueblo de Israel, siendo esclavos espirituales, buscando a Dios por una liberación que ni siquiera sabemos cuál es la que necesitamos. Seguramente los israelitas no tomaban en cuenta eso, buscaban a Dios, pero seguían haciendo lo que todo mundo hacía. ¿Le agradan a Dios nuestras fotografías de Facebook? ¿Los hombres será necesario que estén tomando fotos de su six-pack? ¿Las mujeres será necesario que estén enseñando los hombros o la espalda o fotos sensuales o haciendo ojitos de ven para acá? ¿Qué dice Dios de nuestras publicaciones en Facebook? Deseamos la presencia de Dios, pero la presencia de Dios, mientras Astarte esté sentada en el trono de nuestro corazón, será fuego consumidor para nuestra vida, como lo fue para los filisteos o para los mismos israelitas. Jóvenes, por eso Dios nos cuida al advertirnos que no nos unamos en yugo desigual, porque una persona sin Dios jamás te pondrá límites y hará siempre lo que tú le pidas. Y entonces estará otra persona tomando el lugar de Dios en tu corazón. Hasta que entendamos el poder de la presencia de Dios, entonces podremos deshacernos de esos ídolos. Por eso Samuel se los recalcó tanto a los israelitas. Punto número 3, eso lo encontramos en el versículo 6. Cuando los israelitas, después de la invitación de Samuel a volverse a Dios de todo su corazón y dejar a un lado los dioses ajenos, entonces dice la Escritura que derramaron agua delante del Señor. Fueron a los pozos y sacaron agua y la derramaron sobre aquella ofrenda que habían derramado sobre Dios. El derramar agua en el altar significa humildad, significa reconocimiento del pecado. Es un símbolo de un corazón rendido. Así que creo que hoy es un buen día para sacar agua del pozo y derramarla sobre el altar. Número 4. No se quedaron en palabras. Dice la Escritura que ayunaron. El pueblo llevó su búsqueda más allá de las palabras. Tuvieron un ayuno diciendo a Dios: no necesito nada más. Tu presencia me satisface. Ellos demostraron su arrepentimiento con hechos. Lo hicieron de manera genuina. Por eso ofrecieron esa ofrenda, derramando agua sobre el altar. Número 5, y ayunando. Número 5, públicamente confesaron su falta. Ante Samuel y ante Dios se arrepintieron y confesaron su falta, su adoración a esos dioses. Es importante que tú y yo busquemos una figura de autoridad para rendirle cuentas. Eso es muy importante y pocas veces lo hacemos. Podemos habernos alejado y regresar a Dios y arreglar nuestras cosas con Él y está bien. Pero ¿sabes qué? El hombre no tiene el poder de absolvernos y no es por eso que te estoy diciendo que busques una figura de autoridad, pero nuestro orgullo lo necesita. Podemos arreglar las cuentas con Dios y decirle perdóname, pero cuando tenemos que darle la cara a alguien, entonces eso nos hace morir.
Busca una autoridad espiritual si estás atravesando un mal momento en alguna de estas áreas. Siempre habrá alguien que te tienda la mano y te ayude a levantarte. Tu corazón lo necesita. Dios te perdona, pero es importante que en señal de humildad y de verdad arrepentidos busquemos ayuda. ¿Para qué? Para que no caigamos en esa situación de haber venido a Dios, vaciar nuestro corazón, irnos y que sea muy fácil volver a lo mismo. Por eso es importante que busques una figura de autoridad para que te ayude, no solamente a ir a Dios de la manera correcta, sino también a mantenerte en obediencia a Dios. En el capítulo 7, versos 7 y 8, vamos a ver lo que sucedió después que ellos hicieron todas estas demostraciones de querer volver a Dios. Los 20 años que el arca permaneció en casa de Abinadab, los filisteos no atacaron bélicamente a los israelitas, ya lo habíamos comentado. Pero algo sucede cuando nosotros nos acomodamos al pecado. Resulta que todo se vuelve tranqui, no hay nada que nos moleste, estamos perfectamente acomodados ahí. Pero cuando nos volvemos a Dios, entonces la oposición se levanta. Los filisteos vienen sin más a atacar a los israelitas. Y entonces ellos le piden a Samuel que haga algo. Empiezan a luchar contra los filisteos y mientras ellos están en la batalla, Samuel mata un cordero, lo ofrece a Dios y entonces algo interesante sucede. Ellos ganan la batalla. ¿Qué sucedió? Dios provocó, dice la escritura, que grandes truenos, de tal manera que los filisteos se asustaron. Y así como en aquella ocasión, hace 20 años y 7 meses, ellos habían hecho huir al pueblo de Israel, dice este pasaje que los filisteos se asustaron con los grandes truenos y salieron huyendo. Y después de haber estado tan temerosos de los filisteos, los israelitas tomaron valor porque se dieron cuenta que Dios estaba con ellos y salieron detrás de los filisteos y ganaron la batalla. El silencio de Dios terminó cuando el pueblo se santificó. ¿No has recibido respuesta de Dios en alguna situación en especial? Santifiquémonos. Esto es una ley espiritual. Dios no habita en el pecado. En esta batalla los israelitas pudieron vencer a los filisteos después de haberse santificado. ¿Qué necesitamos hacer para que la presencia de Dios se haga manifiesta en nuestra vida? ¿Estará presente Astarte en nuestro corazón? La buena noticia es que hoy podemos derribarla. Como Samuel, hoy Dios nos dice: ¿quieres de todo corazón obedecerme? Si es así, en este momento tú y yo podemos hacerlo. Así que te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás, reconocer delante de Dios si es que Astarte o Baal han estado tomando su lugar en tu corazón y pidámosle perdón en esta mañana. Señor, en esta mañana reconocemos que en muchas ocasiones hemos menospreciado tu presencia y que incluso cuando nos acomodamos a vivir como los demás, hemos decidido que no estés y te alejamos. Pero nuestro corazón te necesita, porque sabemos que en tu presencia hay gozo, delicias y paz. Hoy nos volvemos a ti de todo corazón y te pedimos perdón porque hay ídolos que ocupan tu lugar en nuestro corazón. Renunciamos hoy a toda práctica que nos han hecho inclinarnos ante ellos. Derramamos nuestro corazón delante de ti y nos comprometemos a dedicarnos a obedecerte solamente a ti. Gracias por llenarme, gracias por llamarme hijo y por permitirme reconciliarme contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y si es la primera vez que tú haces una oración como esta, entonces quiero decirte que hoy Dios está de fiesta. La Escritura dice que hay una gran fiesta en el cielo cada vez que alguien busca reconciliarse con Dios a través de Jesucristo.
Nos gustaría mucho conocerte, así que nos encantaría que nos dejes un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales, porque queremos ayudarte en esta nueva etapa de tu vida. Nos daría mucho gusto saber de ti. Y si eres ya creyente y te encontrabas alejado de Dios, o creías que no estabas alejado de Él, nos da mucho gusto que en esta mañana esta palabra haya hecho un efecto en tu corazón. Queremos decirte que te amamos y que estamos para ti. Y me gustaría mucho bendecirte este día, así que te pido por favor que levantes tu mano derecha ahí donde estás y oremos a Dios. Iglesia Cristiana Restauración, que el Señor te bendiga y te guarde. Su favor te acompañe siempre. Que el Señor cuide tu salida y tu regresar a casa. Sus ángeles te rodeen y protejan de todo peligro. Que Dios sea tu escudo ante toda plaga y ante toda peste destructora. El Señor dé sanidad a tu familia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sonría al ver tu obediencia. Amén. Nos vemos la próxima.